Ahora aprendamos sobre qué nos dice la Biblia sobre nuestro Salvador. En el Antiguo Testamento, en Isaías 7:14 dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mientras que en Lucas 1, versículo 31 dice: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. En Mateo 1, versículo 21 dice: Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así tanto en Antiguo como Nuevo Testamento, la Biblia ya hablaba sobre la llegada del Salvador. En San Mateo 3, versículo 13 al 15, nos habla sobre el bautizo de Jesús, quien fue desde Galilea hasta el Jordán para poder ser bautizado por Juan el Bautista, aunque Juan se oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondía que esto debía hacerse conforme a toda justicia. A través de la imposición de manos, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, recibiendo el pecado del mundo. Es por ello que en San Juan 1:29 dice la Biblia: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El tiempo se divide a partir del sacrificio de Jesús, donde la paga por el pecado del mundo cubre desde el principio hasta el fin de nuestros tiempos. Nosotros, ubicados en el presente, somos cubiertos por la misericordia de Dios en la paga del pecado. En San Juan 19:30 dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Por su parte, en Hebreos 9:2 dice: Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y en Isaías 53, del 5 al 6, Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como dice la Biblia, el pecado del mundo fue consumado por Jesucristo, quien cargó nuestro pecado en la cruz. En San Mateo 27:51 dice: Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Como dice en Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Como dice en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Desde el principio al fin, Jesucristo es aquel por el cual todos nosotros somos constituidos como justos. Tras su muerte se relata en San Mateo 27, del versículo 57 al 61, que en el atardecer su cuerpo fue llevado a petición de José, un hombre rico, Arimatea, que fue convertido en discípulo de Jesús. Envuelto en una sábana limpia, fue puesto en un nuevo sepulcro de su propiedad, donde se colocó una gran piedra en la entrada del sepulcro. Por su parte, en San Mateo 28, del 1 al 7, se hablaba sobre el anuncio de la resurrección por parte del ángel, quien les dijo: No tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Este hecho se narra también en San Marcos 19:9, donde éste se presentó el primer día de la semana ante los ojos de María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. En Hechos 2, del 1 al 4, dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, pues ahí los discípulos fueron acogidos por el Espíritu Santo, aquel que les dio para hablar diversas lenguas como de fuego. Así, hermanos, ¿cómo debemos entender la eterna redención? En Hebreos 9:12 dice: Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
todos fuimos condenados por el crimen de Adán, por el cual fuimos apartados de Dios. Así por Jesucristo, desde el principio al fin, hemos sido envueltos en la gracia de nuestro Señor y librados de todo pecado, como dice la Biblia. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue aquel que consumó toda culpa en la cruz por cada uno de nosotros.